Abya Yala, or Latin America as the region is called following the legacy of colonial conquest, has a long history of violence and struggles for peace and emancipation. The particularities of this history can be traced back to the process of colonization, genocide, slavery, and continuous trajectories of violence. In this video, we invite a group of renowned scholars to discuss the colonial legacies and continuities and their connection to dynamics of peace and violence in the region. We conclude with a brief overview of post- and decolonial debates in Latin America. Instead of an all-encompassing account of these topics, this video is envisioned as an introduction and invitation to engage with peace and conflict in the region from a critical perspective. We begin by asking Manuela Boatka to tell us about some of the most decisive historical moments in the history of colonialism and coloniality in the region. Manuela Boatka is a Romanian-German scholar and professor of sociology. She also acts as head of school of the Global Studies program at the University of Freiburg in Germany. She works on global inequalities, race and citizenship, and the geopolitics of knowledge production in the European East, as well as in Latin America and the Caribbean. Drawing on the case of the Caribbean, her intervention helps us to understand what aspects shaped the colonial conquest of the Americas and laid ground for colonial dynamics of peace and violence. In order to talk about coloniality, we need to start in 1492. That is a symbolic date, but an important one in that the narrative usually being told is that Columbus sailed the ocean blue, reaching the Americas. Columbus sailed on his way to what he thought was India and reached the Caribbean in 1492, which was the moment in which an imaginary of European colonizers started being constructed around what was called the New World. It wasn't new, it was new to European colonizers, and it was new to them that it was even there, because another continent was expected to be there. But it set off an entire series of processes, starting with the genocide of indigenous populations in the Caribbean. For a long time, it was thought that the indigenous population of the Caribbean had been wiped out by both European diseases such as measles and smallpox and by the force of arms. We know today, after extensive research, that a small fraction of the Caribbean population did survive. But the dwindling of the indigenous population in the face of European colonization led to the development of a huge transatlantic endeavor known as the transatlantic trade in enslaved people that from the 16th century onwards, and with its apex in the 18th, saw millions of Africans being trafficked into the trade with enslaved people by Europeans into the Americas. From the 1600s up until the end of the 19th century, 12.5 million Africans were trafficked into slavery and had to work on the plantations. From those 12.5 million, almost 50% arrived in the Caribbean. This means that coloniality was premised on genocide, the extraction of resources, the plantation economy, which made what was heralded as capitalist modernity a capitalist genocidal modernity premised on coloniality, with industrialization, one of the main processes characterizing modernity in a global north perspective. In the wake of colonization and enslavement, decoloniality as a movement, resistance to colonization, resistance to coloniality started almost immediately. Maybe its most visible and historically important result was the Haitian Revolution from 1791 to 1804, usually recounted from a global north perspective as a mere sequel or inspired by the French Revolution, but actually a radically decolonial movement targeting the overthrow of French colonization and enslavement, which
came with its own decolonial imaginary about what it means to be black, what it means to be a citizen of a state now called Haiti. The fact that the global north and colonial powers were trying to get a grip on their American possessions is evident in the fact that after the Haitian Revolution, France basically lost its most prized possession and was obliged to sell its other American possessions, namely Louisiana, to the United States, and thus was losing a geopolitical grip on the Americas. What it instead put into place was a political imaginary in which the entire region that had been colonized by Europeans was now called Latin America, with an understanding that its Romance languages were a legacy of French colonialism. So the colonial power that had lost its plantation economies was now ruling over the imaginary of what it means to be Latin American. Another way in which the Caribbean shaped the imaginary of a modern colonial world was through another radical revolution, the Cuban Revolution, as one pioneering a socialist imaginary in the region, very much also scaring the global north neighbor. So the region of Latin America is as a coherent entity with the underlying commonalities, histories of struggle, of resistance, and its own understanding of political and social organization being left in the shadow, basically in the shadow of coloniality that modernity had created for the region. Manuela drew our attention to the effects of colonization on the demography of the region, namely the impact of genocidal violence against indigenous people, the slave trade, which forced the transfer of black slaves from Africa to the Americas, and the settlement of white Europeans. These processes laid the foundations for a particular demographic composition in the Americas. From colonial times to the present, race has played a formative role in social hierarchies and patterns of violence. We asked Betty Ruth Lozano, a Colombian activist researcher and director of research at the University Bautista in Cali, Colombia, to explain the implications of race on peace and conflict in the Americas. Para entender el papel de la raza y el racismo como ejes centrales de la violencia y lograr sentir pensar alternativas de paz en Colombia, en Abya-Yala, en el mundo, quiero plantear tres ideas fuerza. La primera, partiendo del sociólogo y gran pensador peruano Aníbal Quijano, pensamos la raza como una herencia de la invasión, conquista y colonización ejercida por los europeos sobre el continente americano. La colonialidad del poder surgida en este contexto produce la idea de raza como una explicación de la desigualdad entre los seres humanos. Las relaciones sociales fundamentadas en esta idea se basan en una supuesta desigualdad natural, biológica, entre las personas y los grupos, las comunidades, las naciones, no en su historia, sino en su biología. Es así que el racismo está estrechamente ligado a la modernidad, nace con ella. Es parte de su lado oscuro que hace paradójica la búsqueda de autodeterminación individual, de la igualdad, de la democracia, siendo que sobre los pueblos que son considerados otros, sobre los que se ejerce la duda de su humanidad, sobre los que se regatea su condición humana. Sobre estos pueblos se impone el genocidio, el exterminio, como antes se impuso la esclavitud y la servidumbre. Se los quiere borrados de la faz de la tierra. Desde el primer momento de la llegada del hombre europeo a Abya-Yala, se instaura un racismo asesino que no ha dejado de matar. Nuestra primera conclusión entonces es: el racismo mata y mata de muchas formas. Destruye no solo los cuerpos, sino los imaginarios, las sabidurías, las espiritualidades, y lo viene haciendo desde hace 500 años. El racismo es la manera en que se estructura la sociedad moderna para, con la idea de raza, justificar la explotación y el dominio de unos seres humanos por otros,
perpetuando la desigualdad, la violencia, el colonialismo. Las jerarquías sociorraciales, y esta es la otra idea que quiero plantear, construidas desde la colonia, es decir, el orden racial colonial, se mantienen aún hoy al interior de nuestros países y entre países. La idea de raza no se ha disuelto, al contrario, se ha fortalecido. La raza como hecho social, no biológico, determina oportunidades de vida y posibilidades de muerte para quienes son negativamente racializados. Estadísticas informan que en Brasil cada 23 minutos es asesinado un joven negro por la policía. El perfil criminal de la policía colombiana les lleva a hostigar, detener, violentar a los jóvenes negros en cualquier parte de la ciudad, especialmente de la ciudad blanca, pero se los asesina en gran parte en la ciudad negra. En los Estados Unidos, ser hombre negro es estar expuesto a la violencia, teniendo altas probabilidades de ser ejecutado en una requisa rutinaria. Tanto por decir de los genocidios a los que hoy asistimos en vivo y en directo, a los que se puede matar porque no se los considera humanos, y otros genocidios que son invisibilizados, ignorados, como Sudán, Haití, el Congo. La tercera idea es que el racismo permite al capitalismo global despojar y matar para hacerse con territorios en donde se proyectan mega inversiones de negocios legales e ilegales, como pasa hoy en Colombia, en la región del Pacífico y en el departamento del Cauca. Las poblaciones racializadas son obligadas al desplazamiento, confinadas o masacradas. Como conclusión, puedo decir que conseguir la paz no es posible si no tenemos la comprensión de que el racismo es inherente a la colonialidad del poder, lo mismo que el patriarcado y el capitalismo. En el sistema político y económico global se reitera el coloniaje genocida de la supremacía europea y eurodescendiente sobre nuestros pueblos, externa e internamente. El racismo tiene un impacto profundo en la vida de los pueblos racializados, lo que requiere una respuesta antirracista que aborde las opresiones de manera descolonial. Debemos reconocer el racismo como un factor de exacerbada violencia que decide qué vidas importan, qué vidas se mandan a la guerra, qué vidas se masacran, qué vidas son prescindibles, qué vidas tienen derecho a agua potable, a la salud, a la participación. Es necesario integrar la lucha contra el racismo desde una perspectiva descolonial a nuestra búsqueda de la paz. Previous interventions have highlighted the role of exploitation of both people and territory as defining features of colonialism as exemplified by the slave plantation. This brings us to the topics of land and environment. Land has been at the core of the trajectories of violence and conflict in the region. Therefore, land is also a fundamental aspect of diverse perspectives on peace. We asked Diana Ojeda to talk to us about land and its particular but intrinsic relation to peace and conflict in Latin America. Diana is a Colombian activist scholar and professor at the Department of Geography and the Department of International Studies at the University of Indiana. She works at the intersection of feminist political ecology, critical agrarian studies, and political geography. La tierra es un lugar de lucha fundamental en América Latina y el Caribe. Es un lugar no solo donde podemos entender la dominación, el proyecto capitalista, colonial, patriarcal y racista, es también un lugar de lucha por la libertad, por la autonomía, por la igualdad y por la vida digna, por una vida que no es individual, es una vida colectiva, una vida entretejida con los demás y con el medio ambiente, con las ecologías que sostienen la vida. La tierra entreteje historias y geografías de paz y conflicto. Tenemos que entender la paz y el conflicto como interrelacionales, no son separados, no son procesos aislados. La tierra no es una parcela, no es un pedazo de propiedad, y esto ha sido muy claro en las luchas por la tierra durante todo el siglo XX, pero también lo que cada vez se articula más en términos de la defensa territorial y la defensa ambiental. La tierra es la base de la reproducción social, es el fundamento de la vida
como la entendemos, no solo biológica, sino de la posibilidad de vivir bien, la posibilidad de vivir sabroso, como dicen las comunidades afrocolombianas. Es la posibilidad de vivir dignamente y de hacer frente a la larga historia de dominación colonial sobre la tierra. Sobre esto habla mucho Silvia Rivera Cusicanqui. Ella habla de la matriz colonial de dominación y cómo las violencias han sido sostenidas a lo largo del tiempo. Estas son violencias arraigadas a la tierra. Una de las imposiciones, digamos, más importantes del régimen colonial fue la propiedad, este orden letrado que asumió que la tierra podía ser reducida a propiedad y cómo eso se traslapa, cómo se continúa en el periodo republicano. Entonces las formaciones estatales en distintos lugares de América Latina están muy amarradas a esa larga historia de dominación colonial. Y del robo de la tierra, cómo la tierra pasa de manos de mujeres indígenas, para el caso de Bolivia, que estudia Silvia Rivera Cusicanqui, a esta élite letrada criolla. Podemos pensar lo mismo para muchos otros países. Usualmente pensamos en la tierra como una parcela, como una propiedad, se reduce como un área, y creo que esto es un error. Es un ejercicio desde pues, una lógica masculinista, capitalista, colonial. La tierra no ha sido conceptualizada así históricamente por distintos movimientos sociales, organizaciones comunitarias, defensores, líderes y lideresas. Hablan de la tierra justamente como esa base de la vida, es parte de cómo el conflicto se ha dado en América Latina. Y podemos pensar en momentos muy importantes, como los momentos de la reforma agraria en la segunda mitad del siglo XX, como esta idea de la tierra para el que la trabaja, pues era una idea revolucionaria. Sin embargo, la tierra para el que la trabaja, pues dejaba por fuera, si bien era como un poderoso argumento de articulación de campesinos sin tierra, de poblaciones indígenas negras sin tierra, al mismo tiempo se basaba en una idea muy reducida de lo que es trabajar la tierra, y fue un proyecto también, digamos, de distintos estados-nación que fue muy cómplice del genocidio y de la exclusión de pueblos originarios. Y también, pues, por supuesto, deja por fuera a las mujeres. Descuenta el trabajo del cuidado, el trabajo de criar, el trabajo de cuidar animales, de recoger, de deshiervar, de desalambrar, como formas de posesión de la tierra. Entonces, para mí la tierra entreteje poderosamente estas historias de lucha, y desde el pensamiento latinoamericano, caribeño, definitivamente se entiende como aquello que sostiene la vida y no simplemente como una propiedad. Y muchos de los conflictos, muchas de las guerras, mucha de la violencia política, estructural, simbólica, vuelve a la tierra necesariamente, así como muchos de los esfuerzos de paz y liberación vuelven a la tierra. Y si queremos hablar de la crisis de hoy como una crisis planetaria, no se nos puede olvidar que esta ha sido la situación para muchas comunidades, desde el supuesto descubrimiento, que fue bueno, la invasión, el saqueo y la imposición de esta matriz colonial de dominación, pasando también por el periodo de esclavización. Todo esto ha sido analizado de formas muy poderosas, muy interesantes, por distintas pensadoras. Aura Cumes, Gladys Tsutzul, Lorena Cabnal, nos ayudan con pensar desde los feminismos comunitarios justamente cómo la lucha por la tierra, la lucha también por cómo se articulan estas violencias en el cuerpo y en el territorio. Pensadoras como Beatriz de Nascimento, que nos habla también de estas geografías quilombolas, sobre cómo no solo se trata de las geografías del descubrimiento, la colonia, cómo eso se va entretejiendo con la esclavización de poblaciones negras, y cómo las geografías de la liberación son necesariamente también luchas por la tierra. Si pensamos en esos órdenes, esas políticas de la muerte que se sedimentan en el espacio, como nos sugiere Francia Márquez, necesariamente cualquier proyecto de liberación, de igualdad, pasa por otras formas de entender y definir la tierra, no solo por otras formas de posesión y de control y de uso,
sino desde la idea misma de que la tierra no puede ser reducida a la propiedad ni a un recurso natural. Los ejemplos de intentos de construcción y sostenimiento de la paz en América Latina y el Caribe son muchísimos, muchísimos. Pero si pensamos en figuras emblemáticas de esa construcción de paz, tenemos que pensar definitivamente en personas como Mariel Franco, como Berta Cáceres, como Francia Márquez, entre muchísimas otras, Máxima Acuña, Juana Carfonao, que centran en la tierra la defensa de la vida como ese proyecto de vida colectiva comunitaria, que es un proyecto de ponerle fin a la lógica racista, colonial, capacitista, masculinista, capitalista de entender la tierra. También los movimientos, si pensamos por ejemplo en el caso colombiano, la Ruta Pacífica de Mujeres, las mujeres tejedoras de vida, es muy claro que la tierra es la base de todos estos proyectos de defensa y de reconstrucción de la reproducción social. Hace pensar en la tierra como común, como aquello que se construye en común, como la base de esa vida en común que se construye a partir de estos esfuerzos de liberación y lucha comunitaria, y nos devuelve también a por qué las mujeres han sido fundamentales en los procesos de paz en toda la región. La reproducción social, como ese cuidado de la vida, esa reproducción de la vida y del orden social ha estado a cargo de mujeres, niñas y sujetos feminizados, la reproducción social, y allí vemos una fuerza impresionante de transformación y un lugar muy poderoso de producción de esperanza, no solo por otros futuros posibles, sino por presentes vivibles que ya están aquí y que se construyen en medio de los órdenes y los regímenes de la guerra y de la muerte. In her contribution, Diana highlights the importance of women and feminized subjects in peacemaking practices. But let's go a step back and ask Delmi Tania Cruz Hernandez how gender intertwines with structures of violence. Delmi is a Mexican feminist, environmentalist, activist, and popular educator. She collaborates with the Feminist Studies and Intervention Program of the Center of Higher Studies of Mexico and Central America, based in San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Para hablar de violencia, actualmente se tienen que considerar tres aristas principales: la avanzada neoextractivista, la reacción patriarcal que se genera con las nuevas derechas y el crimen organizado. Me detengo en la primera arista cuando hablamos de la avanzada neoextractivista. Hay que ser muy conscientes de lo que está pasando en la región con el impulso que están teniendo los estados y algunas empresas sobre los megaproyectos, que están recayendo principalmente en territorios donde viven pueblos originarios. Esto afecta principalmente a las mujeres, dejándolas más vulnerables. Por varios motivos menciono tres. El primero es, las está aislando de los espacios en donde antes sí tenían participación o que se había ganado la participación gracias a la lucha de las mujeres, que es en espacios asamblearios. La segunda es, se está cercando su espacio vital y cotidiano con la presencia masculina que traen estos megaproyectos a los territorios. Y la tercera tiene que ver con se está invisibilizando su palabra para sobre ciertos elementos del territorio como el petróleo, el litio o la misma tierra, y se está poniendo a disposición del capital. A este proceso le llamamos que se está repatriarcalizando el territorio. ¿Por qué? Porque se está dando una articulación clave que afecta principalmente a las mujeres y a sus cuerpos territorios tierra entre la avanzada del ciclo actual del capital con la violencia patriarcal que está inmersa en los territorios. La segunda arista tiene que ver con la avanzada de las nuevas derechas, que está teniendo una reacción patriarcal ante
la constelación de proliferación de feminismos que se están dando en todo el Abya Yala, feminismos y transfeminismos. Las mujeres en cualquier ámbito, las mujeres y las disidencias sexogenéricas en cualquier ámbito están dando batalla para que sus derechos ganados sean respetados, sean validados y sean reconocidos ante el nivel comunitario, laboral y social. Y la tercera arista tiene que ver con el crimen organizado. Es indispensable pensar ahora al crimen organizado como una red que está incidiendo en las tramas comunitarias que han intentado sostener los pueblos organizados, pero además que está afectando los imaginarios colectivos de cómo se está concibiendo ser mujeres, cómo se está concibiendo ser hombres y de lo que se está considerando que es los territorios. Están en una lucha ontológica y en un despojo del ser que es muy importante detener si hablamos de violencias. Cuando hablamos de violencia es indispensable pensar en todo lo que las mujeres han hecho para frenar esa violencia. Y no solo las mujeres, sino también los pueblos en resistencia. Pero enfocándonos en las mujeres a partir de inicios del siglo XXI han sido un sujeto protagonista de la lucha por la defensa de los territorios y la defensa de los cuerpos territorios tierra. Ellas no solo se quedan en el ámbito de la resistencia, sino que están creando estrategias colectivas, autogestivas, autonómicas para proteger, salvaguardar la espiritualidad, los elementos del territorio, sus cuerpos, sus vidas y la de sus pueblos. Están arando territorios, pedagogizándolos y están creando insurgencias femeninas para la reexistencia de ellas mismas y de toda la vida en este planeta Tierra. Examining the categories of race, territory, and gender reveals the intrinsic violence of colonialism and coloniality. The shared histories and experiences of violence, resistance, and hope of colonized societies have shaped a rich tradition of thought. Part of this has taken place within academia and the social sciences. The concepts and theories from these critical traditions enable us to think about and discuss the ongoing violence introduced with colonialism and how this violence came to form the backbone of modernity. Such structures persist today, underpinning the coloniality of power. We asked Karina Vidaseca to give us an overview on the development of ideas, perspectives, and concepts that are crucial in academic and activist debates today. Karina is a feminist and decolonial thinker. She works as a professor of sociology at the University of San Martín in Buenos Aires, Argentina. Los debates descoloniales o decoloniales en la región de América Latina, como utiliza Lele González el concepto para reunir de algún modo también el vínculo sur-sur a través de África, tiene diferentes confluencias, ¿no? Podríamos diferir en diferentes sentidos acerca de cuál sería de algún modo los inicios de ese debate. A mí me gustaría ubicarlo en lo que ha sido la posibilidad de concentrarnos en los años de 1990, donde ocurren varios acontecimientos históricos que tienen que ver con la caída del muro de Berlín. Seguramente estando en Alemania eso es un hecho importantísimo. Y también el triunfo del capitalismo, ¿no? Entonces, allí da comienzo como de algún modo también a una posibilidad de expandir los horizontes de sentido desde la crisis del consenso ortodoxo, también en la sociología, hacia otras posibilidades de confluencia de los estudios subalternos de la India, de los estudios postcoloniales, de los estudios decoloniales, descoloniales y dentro de ellos la corriente feminista descolonial antirracista.
Cuando hablamos básicamente del grupo Estudios Subalternos de la India, ubicar los fines de los años 80 en un diálogo bien importante que ha realizado desde Bolivia la gran socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, junto con Roxana Barragán, en un libro que se llamó Debates Postcoloniales, y que fueron las traducciones del inglés al castellano o al español de los textos pioneros que surgen de la revista Subaltern Studies, que lideró en su momento durante casi 10 años Ranajit Guha, un historiador que tuvo una trayectoria muy importante, siendo de India, migrando hacia Inglaterra y comenzando a plantear lo que en ese momento comienza a percibirse con mayor fuerza, que era el concepto de subalterno, de subalternidad de Gramsci, pero revisitado en términos de ser traducidos a diferentes contextos de opresión, ¿no? Que ya no sea solamente la clase o únicamente la clase, sino también la cuestión de la etnicidad, del género, podríamos agregar de la cuestión racial. Luego tenemos la corriente postcolonial, que tuvo también un impacto muy importante en la región de América Latina, que es básicamente la idea de cómo tres grandes intelectuales que yo admiro profundamente, que son Gayatri Chakraborty Spivak, Homi Bhabha, y fundamentalmente también Edward Said, cuyo libro Orientalismo va a marcar el acta fundamental, o sea, como fundacional, ¿no? de los estudios postcoloniales. Esos grandes tres intelectuales, de algún modo, son los que fundan la corriente postcolonial, ¿no? Donde se va a resignificar fuertemente la idea de la otredad y de la idea de la nación. Luego, en los años también fines de los 90, aquí un poquito más hacia adelante, comienza a plasmarse un diálogo que tiene que ver con el manifiesto del grupo de estudios subalternos que se origina en la región de América Latina y que luego va a impactar fuertemente con el pensamiento de Aníbal Quijano, sociólogo peruano, quien ha estado desde muy tempranamente vinculado al estudio de las corrientes indigenistas, mariatellanas, ¿no? Y que va a plasmar con fuerza en un gran libro un concepto que es el colonialidad del poder, ¿no? Junto con Lander se va a hablar también allí de colonialidad del saber. Y luego María Lugones, una reconocida y prestigiosa feminista decolonial del grupo Modernidad Colonialidad, va a habilitar la posibilidad de pensar la colonialidad de género. Mientras que Quijano toma el concepto de raza como el que va a estructurar, ¿no? La clasificación de la humanidad y la subhumanidad, en la cual la humanidad estaría identificada con los varones blancos heterosexuales y las mujeres blancas heterosexuales, que van a pactar, como dice María Lugones, tanto la reproducción del capital como de la raza. ¿Sí? Lo que vamos a tener allí es el nacimiento, el origen de lo que se da a llamar el feminismo descolonial y antirracista, muy inspirado en las afrofeministas y en el legado de lo que se conoce como la interseccionalidad del feminismo, ¿no? Todo lo que continúa en ese legado va a ser todas las importantes inspiraciones de grandes no afrofeministas como Lelia González o Elí Carneiro, ¿no? Entre otras, ¿no? Y que van a tener una interpretación muy fuerte de la idea de la interseccionalidad de la raza y género para comprender las opresiones simultáneas que oprimen sobre las mujeres y también las disidencias.